Listo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesora Ida. Buenas tardes, Macrol. Buenas tardes a todos. Bien, bienvenidos al Club de Lectura Exploradores del Abismo. Primer ciclo, primera sesión. Listo, vamos a comenzar entonces. Recuerden que vamos a estar en vivo los lunes a las 6 de la tarde en el Club de Lectura Exploradores del Abismo. En este primer ciclo que organizamos, y van a ser 3 sesiones, lo denominamos Relatos sobre el devenir del conflicto. Vamos a tratar de emprender un diálogo y una lectura de algunos temas, algunos autores, algunas obras que tienen que ver con, no sé si llamarlo génesis, llamarlo inicio, llamarlo comienzo de la violencia en Colombia, porque hay tantas aristas y hay tantas miradas, pero nosotros queremos en este primer ciclo plantearnos 3 momentos que se relacionan con la violencia, pero también se relacionan con la literatura del país, de Colombia. Entonces, vamos a arrancar con este primer ciclo, Relatos sobre el devenir del conflicto. Recuerden que los estamos acompañando los maestros Macrol Franco y Aida Gutiérrez en un ejercicio que no, pues inicialmente lo estamos pensando para nuestros estudiantes, pero también es para un público abierto que quiera escucharnos, que quiera dialogar, que quiera comentar algunos temas, algunas preguntas, ¿por qué no?, sobre la literatura, sobre los textos, sobre los autores, en este caso, alrededor de las violencias de Colombia, y esperamos crear con ustedes otros ciclos alrededor de muchísimos temas. Entonces, temas pueden ser la música, puede ser el género, pueden ser las mujeres escritoras, puede ser la ciencia ficción, puede ser la literatura de terror, una cantidad de temas que puede haber y podemos conversar alrededor de la literatura. Entonces, bienvenidos a Exploradores del Abismo. En esa primer medida, les queremos comentar que vamos a hacer cada ciclo temático, va a tener 3 sesiones. Esta va a ser la primera sesión de este ciclo. Después de las 3 sesiones, vamos a descansar una semana y arrancamos con otro ciclo. Esperemos que nos colaboren a elegir nuestros próximos ciclos. Bien. En esta pequeña introducción de la metodología del manejo del club de lectura, nos parece interesante que además de la literatura tratemos de entrelazar algunas ideas desde diferentes puntos de vista y desde diferentes expresiones del arte, en este caso la música. Entonces vamos a arrancar, vamos a escuchar una canción que nos va a poner en contexto en este primer ciclo, Relatos sobre el devenir del conflicto, y después vamos a ahondar en el tema, el autor que les vamos a presentar el día de hoy, que ya vamos a hablar sobre ello, y la lectura que les tenemos para el día de hoy también. ¿Listo? Entonces, arranquemos entonces nuestro club de lectura Exploradores desde el Abismo, escuchando una canción. Y si ustedes ya se están conectando por ahí o lo van a ver después, ojalá nos comenten qué les parece esta canción y cómo podría relacionarse con el tema que nosotros les tenemos para hoy y el autor y la lectura, que ya se los vamos a decir. ¿Listo? Entonces, maestra Ida, vamos a escuchar la canción y ya volvemos para hablar de relatos sobre el devenir del conflicto. Bueno, escuchámosla entonces. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando
¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas, y el amor es un amor en la medida que pagan. De la iglesia suya abuelo ya casi no queda nada, los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas, y las nanas de los niños tabletean de metrallas. Yo no quiero ser cobarde, usted me enseñó valor, por eso para quedarme quiero hallar la solución. La sonrisa del abuelo, no sé por qué me dio paz, y esperé por un momento que empezara a aconsejar. Me dijo con miedo, mi hijo, no cambia lo que suceda, para integrar la familia haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como piensa, para que cargue tranquilo, livianita su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad, verá que con esto encaba la paz y la libertad. Piense que si los dividen, sobre ustedes reinarán, alrededor de su iglesia se encuentra la identidad. Usted puede ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacar del alma al que le siembra maleza, para que un día sin pena, si a sus nietos aconseja, que lo acompañen sus himnos levantando su cabeza. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no queda nada que podamos controlar. No se olvide nunca, mi hijo, que para ser buen hermano no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. No se amañe con colores ni banderas de apariencia, vote siempre por un hombre transparente de conciencia. Bien, muy bien. Ahí teníamos la canción Soñando con mis abuelos de Fausto. Nos pareció una canción pertinente. Hay una frase que se le queda a uno precisamente, y es esa última frase de la canción, y es: vote como un hombre digno, ¿sí?, con valores y conciencia, ¿cierto? Y ahí empezamos a conectar de por qué este ciclo que se nos ocurre para iniciar este club de lectura, Exploradores del Abismo, tiene que ver con esa relación de la literatura, del tiempo, ¿cierto?, y de las violencias en Colombia. Y como una canción que ya tiene sus años y nos cuesta una historia de cómo un personaje sueña con sus abuelos y cómo recuerda esos valores que le enseñaron estos personajes, pero le recuerda también eso tan duro que vivían sus abuelos, como es la violencia en la ruralidad. Y dentro de este primer ciclo, dentro de esos devenires
¿cierto? Del tiempo, de las violencias, del conflicto, pues nos damos cuenta que lo que está sucediendo en este momento, ya con más de 32 días de paro, pues tiene un pasado que ha sido difícil para este país y que ha generado consecuencias, que la violencia, las violencias, porque eso sería otro, ¿no? No podemos hablar de una sola violencia en este país, hablamos de muchas violencias, hablamos de esa época de la violencia que tuvo ese título donde se enfrentaban los azules y los rojos, ¿cierto, maestra Ida? Los liberales y los conservadores, pero tenemos el Bogotazo, pero tenemos la creación de las guerrillas en la ruralidad precisamente, y tenemos el enfrentamiento revolucionario de los diferentes gobiernos frente a los diferentes grupos armados que se gestaron en este país por violencias de diferentes tipos, pero tenemos también el nacimiento de las Convivir y los paramilitares, pero tenemos también un negocio macabro que es el narcotráfico y también ha generado violencias, que hay un tipo de violencia ya en los 80s que se representa también en la literatura, bien, pero también hay una transformación de esas violencias, hay una transformación de los paramilitares en BACRIM, en grupos organizados de delincuencia. Tenemos una cantidad de violencias en este país, tenemos una historia de violencias, tenemos sus devenires en el tiempo de tantos conflictos que nos han llevado a unas crisis sociales, económicas, humanitarias, y que lo estamos viviendo todo. Parece que todo se hubiera confabulado y se hubiera mezclado en este momento histórico, donde muchas personas dijeron no más, no aguantamos más. La pandemia generó unas condiciones que sobrepasaron y rebosaron la copa. Y en este momento, con más de 32 días, tenemos a jóvenes marchando, jóvenes luchando, enfrentándose con el ESMAD, tenemos a primeras líneas que generan debates, que generan asambleas, tenemos a personas del común que los ayudan, tenemos a personas del común que se caminan la distancia hasta su trabajo o se caminan las ciudades y los pueblos diciendo los apoyamos, y tenemos por otro lado otras personas que dicen no, también nos están afectando de otra manera, y tenemos a unos gobernantes que no escuchan y un gobierno que está enfrentándose incluso con la Comisión Internacional de Derechos Humanos porque está enfrentando al pueblo con las armas, con la violencia, con la fuerza. Una pequeña relación desde la canción y escuchamos a la maestra Ida. Bueno, no, yo también quiero hacer alusión un poco a Soñando con el Abuelo, en el momento en el que la escuchaba y empezaba a mirar como toda esa cantidad de factores que estaban dentro de la canción, empezaba a determinar como varias cosas que hemos vivido a lo largo de la historia y que podríamos relacionarlo también en las conversaciones que podamos tener con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos o con las historias que nos han contado precisamente sobre todo este conflicto. Y como varias cosas se me vinieron a la cabeza, tienen que ver con la lucha de los trabajadores, con el que trabaja, con el que siempre con el sudor de su frente está haciendo todo lo posible por tratar de llevar a la mesa un plato de comida, y sin embargo son las personas más vulneradas y no tanto le sucede al que tiene el poder, y eso lo veíamos en la canción y lo vamos a ver en varios relatos que la literatura también ha recreado. De la misma forma vemos la relación entre la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces a mí la canción me permite direccionar como varios puntos en donde la iglesia y el Estado estaba muy articulada y estaba de una manera muy fuerte vinculada, y lesiones ocurrieron bastantes atropellos. Entonces, digamos que antes de adentrarnos en esto, hay una imagen que se me viene a la cabeza cuando estábamos planteando este ciclo de lectura, y es, no sé si ustedes lo han visto, que es un video que hizo Edson Belandia con Adriana Lizcaño, que se llama Desolvido, para que lo busquen, lo revisen, y ustedes se van a dar cuenta que en ese cortometraje donde hay una canción de ellos, hay un regreso, todo el tiempo, un regreso para saber por qué las personas están en ese momento de esa manera y cuáles son como las causas, qué fue lo que sucedió. Y aun cuando nosotros no vamos a llegar al origen del conflicto en este momento a partir de esta charla, sí podremos llegar a determinar algunos puntos que fueron, digamos que, importantes y marcaron lo que ha sido la violencia a lo largo de la historia, y que tiene puntos que aún en este momento son los reclamos de muchos jóvenes y de muchas familias y de muchas personas y trabajadores
que están como tal en el paro, que es una de las cosas que también queremos vincular, que no se nos quede eso que sabemos, eso que buscamos, eso que leemos, simplemente como un saber más, sino que lo podamos relacionar también con lo que vivimos. Entonces, bueno, vamos a empezar este ciclo hablando un poco de las narrativas y de la literatura de la violencia. Y si ustedes han charlado con sus abuelos o han visto algo de la historia del país a través de diferentes series, pero también han visto el billete de Nil, se darán cuenta que atravesar la historia atraviesa precisamente una confrontación entre liberales y conservadores, como lo decía en este caso el profe Rolando, y tiene que ver con unas clases dirigentes que aun cuando hacían parte de dos partidos totalmente diferentes, generaban una serie de rupturas, sobre todo en la ruralidad, principalmente porque este país era rural, era en el campo, y poco a poco a través de todos esos movimientos y confrontaciones violentas que ocurrían en cada uno de los lugares en donde esto sucedía, hizo que las personas también se desplazaran a las ciudades. Y de alguna manera nosotros como personas que habitamos este país nos daremos cuenta que muchos de nosotros somos herederos precisamente de ese desplazamiento forzado que ocurrió a través de esta serie de violencias, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante enmarcar la literatura de la violencia en ese punto, no dejarlo tan lejano, sino que cuando conversamos con nuestros abuelos o como les decía con sus padres, podrán reconocer en la historia esa serie de particularidades, esa serie de violencias que hicieron que muchos de nosotros en este momento hagamos parte, por ejemplo, de esta ciudad. Entonces, quiero remitirme en este caso como tal al punto en donde hablamos del relato sobre el conflicto. No sé si Rolando nos pueda presentar las diapositivas y desde allí podamos ver algunos puntos. Quiero mostrarles una imagen de una pintura porque como estamos en esta especie de relaciones y de enfoques, vamos a darnos cuenta que en esos puntos en donde mejor dicho, vamos a encontrar la violencia no solamente en la literatura, sino también la vamos a encontrar en la pintura, la vamos a encontrar también en esas canciones como la que hoy escuchamos. Entonces, si alcanzamos a ver ahorita la imagen, ustedes podrán revisar también pinturas de Débora Arango o de otra serie de artistas, pero yo quise elegir en este caso una pintura de Débora Arango que trata precisamente de la masacre del 9 de abril. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué elegimos como tal esa representación? Entonces, si la alcanzan a ver, si no la alcanzan a ver de pronto en este momento, es importante que de pronto vayan y la revisen, y revisen varias de las pinturas de esta artista, porque fue una artista, primero mujer, y que generó mucha polémica por lo que estaba mostrando también dentro de su obra. Y bueno, aunque acá queda un poquito difícil de mostrar, ustedes se darán cuenta que en la parte de arriba, primero es como una iglesia, ¿no? Es como una iglesia, acá ya se ve mejor. Como una iglesia, en la parte superior está una mujer gritando, y si ustedes alcanzan a ver algo de su torso medio desnudo, y lo que ven es abajo de ella, ven a una cantidad de personas que están precisamente en una confrontación, porque tiene que ver con lo del 9 de abril, ven a las monjas y a los curas subiendo para tratar de bajar a esa mujer que está hablando, que está clamando por lo que pasó, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y también a un lado van a ver a unos militares que están tratando de apaciguar la masa de una manera violenta. Entonces quise escoger o escogimos como tal esta imagen para empezar a hilar y a empezar a entretejer, porque definitivamente el conflicto no ha sido ajeno a los artistas y no ha sido ajeno a la literatura, porque precisamente en esas expresiones también se queda un poco de la memoria de lo que sucedió. Y entonces uno empieza a mirar que los relatos sobre el conflicto, sobre ese conflicto entre liberales y conservadores, pero también sobre la guerra de los 1000 días que va un poco antes, y todos estos movimientos hicieron que se generara en los espacios una confrontación tan fuerte que cuando había un liberal en el poder, sea de la ciudad o sea de este lugar o fuera del país, se arremetía, digamos que contra conservadores, y cuando eran los conservadores los que estaban en el poder, se arremetía contra el liberal, y había una confrontación muy fuerte. También ustedes se darán cuenta, hablando con sus abuelos, que muchos les dirán, bueno, ¿y usted por qué era liberal o por qué usted era conservador? Pues en la mayoría de las personas, o bueno, lo voy a decir en mi caso, uno de mis abuelos era liberal y él totalmente con frecuencia lo decía, o digamos que muy convencido, porque era algo que se heredaba también, no era algo que se elegía en su momento, sino era algo que se heredaba y se heredaba hasta el final de los días.
Entonces, así dentro de las anécdotas que ellos cuentan, simplemente va lo de los colores azules y rojos y cómo para salir en algunas confrontaciones tenían que salir con un brazalete para que los pudieran identificar, pero también con ánimo de que no los fueran a masacrar o que no los fueran a matar por pertenecer de alguna manera a ese partido. Bueno, esto así como a grandes rasgos, pero hay mucho para hablar sobre esto. Si ustedes revisan la historia del país, van a darse cuenta quiénes fueron los que lideraron los movimientos, quiénes fueron en este caso los presidentes, pero también se van a dar cuenta digamos que de un entrelazamiento entre las fuerzas militares, el Partido Conservador principalmente, como lo van a dar cuenta algunas de las novelas, y cómo en ese poderío que se tenía también de armas, ocurrían una serie de atropellos violentos y fuertes frente a las personas que pertenecían a un partido como el liberal o que pertenecían a, digamos que por el solo hecho de pensar o estar afiliados de alguna manera, eran objeto de atropellos y de alguna serie de torturas, como lo mencionan algunos textos. Entonces, aquí en esta capsulita nos hablan precisamente de cómo el conflicto o cómo las novelas de la violencia, sobre todo, digamos que es una de las cosas que más se indaga, habla de esa lucha entre estos dos partidos y cómo se evidencia esas fuerzas que tienen el poder, no solamente en masacres, sino como lo hablábamos en los desplazamientos que se hicieron hacia las ciudades, ¿no? Porque esta sed de modernización trajo también otra serie de cosas. Bueno, y dentro de estas novelas encontramos dos vertientes. Esas dos vertientes son las obras testimoniales, a las cuales no se les da tanta importancia porque fueron personas que escribieron un poco como testigos de lo que estaban sucediendo y son, digamos que, personas que escribieron una obra o dos máximo en donde se mostraba de manera muy fuerte cómo eran estos atropellos, estas violaciones y estas violentaciones frente a la población, especialmente desde los liberales. Y vamos a encontrar una literatura de y sobre la violencia. Cuando hablamos de violencia, pues hablamos precisamente de un periodo que va más o menos de 1946 a 1959 más o menos. Podría ser ese marco, aunque cambian en algunos datos, en algunos estudios también, y la literatura sobre la violencia que ya la vamos a encontrar más adelante. Listo, qué pena, tenía un problema de sonido. Estábamos hablando de esas historias y cómo se dividían en obras testimoniales y literatura sobre la violencia. Estábamos hablando de esos devenires del conflicto
y cómo en esos devenires del conflicto, a partir de la canción de Fausto, Soñando con mis abuelos, conectando con la obra de Débora Arango, Masacre en el 9 de abril, y conectando con lo que está sucediendo en este momento, empiezan a darse relaciones y conexiones muy particulares. Es muy particular que algo que estamos hablando del 9 de abril de 1948, de una novela escrita en el 53, y se conecte tanto con la realidad que estamos viviendo en este momento. Se conecte de esa manera tan fiel, ¿sí? Y da un poco de susto incluso que parece que nada, absolutamente nada, hubiera cambiado, ¿cierto? Frente a esa literatura testimonial también está El Día del Odio de José Antonio Osorio Lizarazo, que fue publicado en 1953. Y ese Día del Odio pues recuerda el Bogotazo, cómo se levanta una población por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y cómo destruyen literalmente a la ciudad. Muchos de los recuerdos, escuchaba a varios autores, varios fotógrafos que estuvieron en ese momento, y muchos de los recuerdos es el cielo rojo, y el cielo rojo por todos los incendios que se dieron en ese día, en 1948, el día del Bogotazo. Y esa literatura sobre la violencia, esa literatura sobre la violencia, que puede estar reflejada en Ciervo sin Tierra de Eduardo Caballero, publicada en 1954, y Cenizas para el Viento, que es una colección de cuentos de un autor que vamos a presentar hoy, que se llama Hernando Telles. Bien, maestra Ida, estaba hablando un poco de las obras testimoniales y de la literatura de la violencia y cómo relacionábamos la canción de Fausto con ese cuadro que su merced nos muestra de Débora Arango, Masacre del 9 de abril, ¿cierto? Y cómo lo estamos viviendo, lamentablemente, cómo estamos viviendo tan fiel esa realidad que se vivió hace más de 50, 60 años en este momento. Ok, bueno, pues entonces yo simplemente voy a seguir como con las obras que están allí para dar como la diferencia de lo que estaba hablando, que eran las obras testimoniales y las obras de literatura y sobre la violencia. Entonces, por ejemplo, esta de Viento Seco de Daniel Caicedo es una obra muy poco conocida, pero es una obra que aparte de ser testimonial, sería muy bueno para quien quiera revisar o estar documentando la historia, porque uno se da cuenta precisamente de los atropellos que tienen las personas, en este caso en la ruralidad. Y digamos que el solo hecho de la noticia de hoy que tuvimos precisamente una masacre en el Huila, si no estoy mal, de 9 personas, nos habla un poco de esos atropellos que sucediera en el campo de manera, no lo diría cotidiana, pero sí se está dando de manera muy regular, precisamente por esas fuerzas que a veces no sabemos o no las podemos nombrar directamente, pero que sabemos que tienen precisamente un carácter en donde se está tratando de cegar la vida de las personas. Y Viento Seco habla precisamente de una masacre que se da en un pueblo de Valle del Cauca, y que a partir de esto surgen una serie de desplazamientos de la persona que está narrando todo su devenir y que se encuentra con otras personas que a su vez en ese desplazamiento le muestran muchísimos atropellos. En este caso Daniel Caicedo es un médico, pero que precisamente frente a toda esta serie de atropellos no pudo quedarse callado y tuvo que de alguna manera expulsar eso que le había sucedido, que había podido vivenciar a partir de ese texto. Ya nosotros encontramos otros textos como El Día del Odio, que pues narran lo que sucede en este caso en el 9 de abril, como el Día del Odio, pero también lo tratan desde esas clases que a veces quieren ser totalmente rezagadas o que se tratan de otra manera, porque él trata precisamente esos personajes como el obrero, como el ladrón, como la prostituta o las prostitutas, y esto lo narra ¿por qué? Porque son personas que están excluidas socialmente, no parece que tuvieran una voz, y generalmente están rezagadas y a veces odiadas por parte de una sociedad conservadora como lo que era en ese momento y lo que aún continúa siendo desde algunas clases dominantes, las personas que no conjugan o que no están de acuerdo con ese lado, por ejemplo, eclesiástico o con esos lados que están llamados como la gente de bien o como lo que nosotros hoy vemos que se nombra como la gente de bien. Entonces creo que miren que se empieza a hilar esto que sucede en las novelas que escribieron en el 53, pero que no quiere decir que sean aisladas de lo que no, en este momento sucede,
sí han habido cambios, sí han habido transformaciones, pero aún sigue persistiendo de alguna manera ese pensamiento en donde se habla de exclusividad o se habla de personas que tienen mayor poder económico o adquisitivo y de alguna manera son las personas que se les permite vivir bien. Y bueno, nos encontramos también con Ciervos sin Tierra, que es una obra muy importante de Eduardo Caballero, y pues esta obra se me vino a la cabeza más allá del referente primero de Eduardo Caballero, se me vino por la canción que tiene Aterciopelados en El Dorado, que es precisamente Ciervos sin Tierra, en donde hace una alusión a esa necesidad de la tierra también para los trabajadores. Y yo creo que una de las cosas que hacía el Acuerdo de Paz cuando se hablaba precisamente de esa reforma agraria, se hablaba de otra serie de circunstancias y de peticiones que en este momento aún se siguen haciendo y que en esa restitución de tierras ha sido tan complejo. Y el personaje de Ciervo, que es precisamente el protagonista de esta historia, está tratando siempre de tener, aunque sea un pedacito de tierra, y dentro de esas circunstancias que le ocurren, que le suceden, dentro de las etapas que tiene, también dentro de su vida en donde bebe demasiado y de pronto también surge un acontecimiento en donde mata a un conservador, es llevado preso y que a partir de lo que sucede el 9 de abril puede salir y puede empezar a hacer una serie de búsquedas y de buscar un poco su tierra también para tenerla, pues una conclusión un poco triste. Pero creo que precisamente miren que cada una de estas obras trata elementos que aún hoy día estamos o se están reclamando en esas manifestaciones de los jóvenes que son tan diversas y que son tan importantes para nosotros en este momento no dejarles de lado, porque cada vez que escuchamos una manifestación escuchamos no solamente una sola, digamos, petición, sino que son múltiples peticiones a partir de los territorios y de las circunstancias que se dan en ellos. Y una de las cosas que también se clama es precisamente que no haya más asesinatos y masacres, no solamente a líderes sociales, sino a las poblaciones rurales, ¿no? Y en este caso también urbanas, como lo hemos visto en estos últimos episodios. Y bueno, Cenizas por el Viento, que en este caso es de Hernando Telles, que es el autor que hoy nos trae como punto de encuentro y con el que vamos a empezar toda esta serie de lecturas que van a hacer parte de nuestro ciclo. Pero creo que van a seguir muchísimas más conversaciones precisamente porque todo esto nos hace hilar y nos hace encontrarnos con elementos que pensamos que son de la actualidad, pero que definitivamente han sido parte también de nuestra historia. Bien. Bueno. Entonces, hablemos sobre Hernando Telles. Ya hemos hecho una introducción a nuestro ciclo, hemos hecho una presentación a esta primera sesión, hablar de esos devenires del conflicto, y ya la maestra Ida nos hacía un contexto muy claro sobre algunas obras, algunos autores, y cómo constantemente, mire que cada vez vamos viendo más relaciones del tiempo, ¿cierto? De que esta violencia ha sido un continuo devenir. ¿Sí? La violencia de hace 60 años por la tierra, por los enfrentamientos entre conservadores y liberales, en este momento sigue siendo la tierra algo importante, sigue siendo el enfrentamiento entre uribistas y no uribistas, viene unos enfrentamientos que han multiplicado y complejizado el conflicto, pero sigue siendo un devenir la violencia. Y la literatura nos lo muestra. Y en esta ocasión escogimos para arrancar un autor que nos parece muy pertinente frente a ese hablar del devenir del que estamos comentando. Entonces, Hernando Telles es un autor que es muy importante para la literatura colombiana, ¿cierto? Fue escritor y periodista colombiano, nació en 1908 en lo que se llamaba en ese momento Santa Fe de Bogotá y muere en 1966. Fue también subdirector del Liberal, un periódico, y director de la revista Semana. Miren otra cuestión del devenir, ¿no? Semana en ese momento era una publicación muy distinta a la Semana que está en este momento. Durante el periodo comprendido entre los años 1943 y 1944. Ejerció como cónsul de Colombia en Marsella y senador también de la República.
Entonces, Hernando Telles también se destacó por ser uno de los escritores más completos de su época. Fue traductor, comentarista, cuentista, ensayista y crítico literario. Una persona que desde la academia, desde el trabajo intelectual, hacía una fuerte labor de visibilizar la violencia del campo, ¿sí? Que en ese momento incluso era más alejada de lo que se llamaba Santa Fe de Bogotá. En este momento creo que el conflicto se ha generalizado tanto que ya no solo hablamos del campo, sino hablamos de lo que está sucediendo en las ciudades, de lo que sucede en las veredas, en las fincas, en los centros urbanos, en los barrios periféricos. Bien, en ese momento él era un visualizador de esos diferentes tipos de violencia. En su obra ensayística, desde el argumento, trató temas de literatura, sociedad, política y vida cotidiana. Hernando Telles fue un observador sensible de la vida cotidiana, un agudo crítico de la vida social y política del país, estudioso de los móviles ocultos de la violencia y un narrador de cuentos conciso y diáfano, en lo que, bajo cada historia, aparentemente trivial, se encierran siempre las causas de los grandes conflictos sociales. Miren que gracias a esa observación y gracias a esa literatura que nos dejó Hernando Telles, que no solo nos deja literatura, sino también una cantidad de ensayos y de artículos y de columnas de opinión, él ya estaba planteando una mirada hacia los conflictos sociales, cuáles eran las causas de las violencias, cuáles eran las carencias sociales, los requerimientos económicos que necesitaba este país para generar transformaciones. Y miren, 60 años después, seguimos en las mismas discusiones. Junto a Jorge Salamea figura entre los primeros escritores sobre la violencia colombiana. Las obras que se refieren a este tema se escriben en el periodo comprendido entre 1946 y 1953, durante los gobiernos conservadores de Mariano Ospina y Laureano Gómez. Miren que la condición política en ese momento también era sumamente importante y sumamente compleja, porque los gobiernos conservadores generaron mucha aversión y generaron muchos conflictos frente al pueblo y frente a mucho de la masa que era liberal y que exigía cambios y que exigía transformaciones. Y miren cómo volvemos a conectar con este momento en el que estamos exigiendo exactamente lo mismo. Algunos libros del escritor Hernando Telles fueron Inquietud del Mundo, escrito en 1963, Literatura y Sociedad, glosas precedidas de notas sobre la conciencia burguesa, en 1956, Diario de mi mente, en 1932, Bagotelas, 1944, Luciérnagas en el bosque, en 1946, Cenizas para el viento y otras historias, una reunión de cuentos, en 1950, y del cual, a propósito, vamos a leer un cuento hoy. Espuma y nada más, 1956. Textos no recogidos en libros, en 1979, ya es un libro póstumo. Nadar contra la corriente, 1956. La madre para Andolfo. Sangre en los jazmines, Preludio, en 1950. Y Genoveva me espera siempre. Entonces, algunos de los elementos, algunos de los libros de las publicaciones del autor invitado para el día de hoy, Hernando Telles. Y démonos cuenta que en ese devenir del conflicto estamos hablando de un autor que murió en el año 66 del siglo pasado y que sigue tan vigente como en el momento en que escribió. Hernando Telles es nuestro autor invitado el día de hoy en Exploradores del Abismo, nuestro club de lectura, donde pretendemos dialogar, presentar algunos temas, presentar algunos autores y, como ya lo veremos en un momento, presentar algunas lecturas. Maestra Ida. Sí, a mí me gustaría hacer alusión que Hernando Telles tenía una visión totalmente liberal y que a partir de esa visión, como tú lo mostraste, no solamente ejerció desde la parte de la escritura y desde la parte intelectual, sino también desde la parte política. Cuando estaban en la campaña de Enrique Olaya Herrera, estaba súper pendiente y a partir de esa serie de ideologías y de pensamientos es que también surge una reflexión en torno a la violencia.
Y una de las cosas que quería hacer alusión es que así como había relatos testimoniales, una de las cosas que se habla en la literatura como tal de la violencia es cómo esas literaturas que fueron o que tuvieron un abordaje más estético nos empiezan a dar elementos que no necesariamente nos tienen que decir en los relatos o en las novelas, es conservador, es liberal, qué confrontación se está dando, sino que a partir de la trama y del ambiente que se va a generar en el relato, vamos a empezar a darnos cuenta no solamente del lado o de la confrontación, sino también del lado humano que se esconde detrás de los personajes que tienen algún tipo de ideología o que se muestran esas ideologías en los relatos. Y eso es lo que esperamos también que podamos o que puedan observar en el momento en el que realicemos la lectura del cuento. Bien, entonces, sin más preámbulos y ya después de generar un diálogo interesante y una reflexión interesante sobre el devenir de las violencias en Colombia, pues vamos a graficarlo con un cuento que es nuestro centro en el Club de Lectura Exploradores del Abismo. Vamos a leer entonces de Hernando Telles, ¿cierto? 1908-1966, el cuento Espuma y nada más. Un cuento que se puede, lo pueden buscar en internet, está digital, ¿cierto? Para que lo lean también y lean otros cuentos de Hernando Telles que los invitamos a leer. Este es el espacio para conocer a algunos autores y algunas obras. Este cuento Espuma y nada más se encuentra en el libro Cenizas para el viento y otras historias, escrito en 1950. Bien. Maestra Ida, ¿qué le parece si empezamos a leer Espuma y nada más, del maestro Hernando Telles? Perfecto, empecemos entonces. Espuma y nada más. No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre una badana la mejor de mis navajas, y cuando lo reconocí me puse a temblar, pero él no se dio cuenta. Para disimular, continué repasando la hoja, la probé luego sobre la yema del dedo gordo y volví a mirarla a contraluz. En ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. Lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y, deshaciendo el nudo de la corbata, me dijo: hace un calor de todos los demonios, afeíteme. Y se sentó en la silla. Le calculé 4 días de barba, los 4 días de la última excursión en busca de los nuestros. El rostro aparecía quemado, curtido por el sol. Me puse a preparar minuciosamente el jabón. Corté unas rebanadas de la pasta dejándolas caer en el recipiente. Mezclé un poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Pronto subió la espuma. Los muchachos de la tropa deben tener tanta barba como yo. Seguí batiendo la espuma. Pero nos fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales. Unos vienen muertos y otros todavía viven, pero pronto estarán todos muertos. ¿Cuántos cogieron?, pregunté. 14. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos, pero ya la están pagando y no se salvará ni uno, ni uno. Se echó para atrás en la silla. Al verme la brocha en la mano, rebosante de espuma, faltaba ponerle la sábana. Ciertamente yo estaba aturdido. Extraje del cajón una sábana y la anudé al cuello de mi cliente. Él no cesaba de hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios del orden. El pueblo habrá escarmentado como con lo del otro día, dijo. Sí, repuse mientras concluía de hacer el nudo sobre la oscura nuca, olorosa a sudor. Estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno, muy bueno. Contesté mientras regresaba la brocha. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los 4 rebeldes allí colgados. Me crucé con él un instante, pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. No era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba
Envejeciéndolo un poco, no le caía mal. Se llamaba Torres, el capitán Torres. Un hombre con imaginación, porque ¿a quién se le había ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? Empecé a extender la primera capa de jabón. Él seguía con los ojos cerrados. De buena gana me iría a dormir un poco, Dijo. pero esta tarde hay mucho que hacer. Retiré la brocha y pregunté con aire falsamente desinteresado. ¿Fusilamiento? Algo por el estilo, pero más lento. Respondió. ¿Todos? No, unos cuantos apenas. Reanudé de nuevo la tarea de enjabonarle la barba. Otra vez me temblaban las manos. El hombre no podía darse cuenta de ello, y esa era mi ventaja. Pero yo hubiera querido que él no viniera. Probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar, y el enemigo en la casa impone condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra, con cuidado, con esmero, como la de un buen parroquiano, cuidando de que ni por un solo poro fuere a brotar una sola gota de sangre, cuidando de que en los pequeños remolinos no se desviara la hoja, cuidando de que la piel quedara limpia, templada, pulida, y de que al pasar el dorso de mi mano por ella sintiera la superficie sin un pelo. Sí, yo era un revolucionario clandestino, pero era también un barbero de conciencia, orgulloso de la pulcritud en su oficio, y esa barba de 4 días se prestaba para una buena faena. Tomé la navaja, levanté en ángulo oblicuo las 2 cachas, dejé libre la hoja y empecé la tarea. De una de las patillas hacia abajo, la hoja respondía a la perfección. El pelo se presentaba indócil y duro, no muy crecido, pero compacto. La piel iba apareciendo poco a poco. Sonaba la hoja con un ruido característico y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos de pelo. Hice una pausa para limpiarla, tomé la badana. De nuevo yo me puse a asentar el acero, porque soy un barbero que hace bien sus cosas. El hombre, que había mantenido los ojos cerrados, los abrió, sacó una de las manos por encima de la sábana, se palpó la zona del rostro que empezaba a quedar libre de jabón y me dijo: Venga usted a las 6 esta tarde a la escuela. ¿Lo mismo del otro día?, le pregunté horrorizado. Puede que resulte mejor. Respondió. ¿Qué piensa ¿Qué usted piensa hacer? No sé todavía, pero nos divertiremos. Otra vez se echó hacia atrás y cerró los ojos. Yo me acerqué con la navaja en alto. ¿Piensa castigarlos a todos?, aventuré tímidamente. A todos. El jabón se secaba sobre la cara. Debía apresurarme. Por el espejo miré hacia la calle. Lo mismo de siempre. La tienda de víveres y en ella 2 o 3 compradores. Luego miré el reloj. Las 2:20 de la tarde. La navaja seguía descendiendo, ahora de la otra patilla hacia abajo. Una barba azul cerrada. Debía dejársela crecer como algunos poetas o como algunos sacerdotes. Le quedaría bien. Muchos no lo reconocerían. Y mejor para él, pensé, mientras trataba de pulir suavemente todo el sector del cuello, porque allí sí que debía manejar coro habilidad la hoja, pues el pelo, aunque es agraz, se enredaba en pequeños remolinos, una barba crespa, los poros podían abrirse, diminutos, y soltar su perla de sangre. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no ocurra a ningún cliente, y este era un cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que los mutilaran? Pero no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. No lo sabía él, ni lo sabían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos, precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. Iba a ser, pues, muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente, vivo y afeitado. La barba le había desaparecido casi completamente. Parecía más joven, con menos años de lo que llevaba a cuestas cuando entró.
Yo supongo que eso ocurre siempre con los hombres que entran y salen de las peluquerías. Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía. Sí, porque yo soy un buen barbero, el mejor de este pueblo, lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón aquí, abajo, abajo de la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. ¡Qué calor! Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno, que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no un asesino. Y tan difícil como resultaría matarlo, y lo merece. ¿Lo merece? No. ¡Qué diablos! Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada. Vienen otros, y los primeros matan a los segundos, y estos a los terceros, y siguen, hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar ese cuello, así, ¡zas! No le daría tiempo de quejarse, y como tiene los ojos cerrados no vería ni el brillo de la navaja, ni el brillo de mis ojos. Pero estoy temblando como un verdadero asesino. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta, y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Estoy seguro de que un golpe fuerte, una honda incisión, le evitaría todo dolor. No sufriría. ¿Y qué hacer con el cuerpo? ¿Dónde ocultarlo? Yo tendría que huir, dejar estas cosas, refugiarme lejos, bien lejos. Pero me perseguirían hasta dar conmigo. El asesino del capitán Torres lo degolló mientras lo afeitaba la barba una cobardía. Y por el otro lado, el vengador de los nuestros, un hombre para recordar. Aquí mi nombre era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa. ¿Y qué? ¿Asesino o héroe? Del filo de esta navaja depende mi destino. Puedo inclinar un poco más la mano, apoyar un poco más la hoja y hundirla. La piel cederá como la seda, como el caucho, como la badana. No hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre siempre está ahí, lista a brotar. Una navaja como esta no traiciona. Es la mejor de mis navajas. Pero yo no quiero ser un asesino. No, señor. Usted vino para que yo lo afeitara, y yo cumplo honradamente con mi trabajo. No quiero mancharme de sangre, de espuma y nada más. Usted es un verdugo, y yo no soy más que un barbero, y cada cual en su puesto. Eso es, cada cual en su puesto. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo. De paso, se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y nuevecita. Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón, de la pistola y del kepis. Yo debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, rectificó la posición de la pistola en la funda y luego, de alisarse maquinalmente los cabellos, se puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo: me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo, pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Y siguió calle abajo. Espuma y nada más. Del escritor Hernando Telles. Bien, hasta este momento, recuerden que estamos en el Club de Lectura Exploradores del Abismo. Hemos hablado sobre el tema de los devenires del conflicto. Escuchamos una canción que se llama Soñando con mis abuelos, del cantante Fausto. Vimos una pintura que nos presentó la maestra Ida, de la pintora y artista Débora Arango. Hablamos de la literatura testimonial y de la literatura alrededor del conflicto.
hablamos de algunos autores, presentamos al autor que en esta primera sesión nos da pie para conversar sobre estas relaciones en los devenires del conflicto, que es Hernando Telles. Y leímos su cuento Espuma y nada más. ¿Qué podemos ir concluyendo, maestra Ida? Bueno, pues cuando leemos el cuento de Espuma y nada más hay muchas cosas que se podrían decir, pero hay una que a mí me parece como muy relevante y es el hecho de tengo que ser, dicen que tengo que ser, o tengo que ser héroe, o tengo que ser en este caso un asesino, o puedo tomar también las riendas de mi vida y poder empezar a decidir, siendo revolucionario como lo es el barbero, qué decisión o qué camino puedo tomar. Claro, depende de la óptica desde la cual se mire, porque miren el militar cómo termina precisamente en el relato y qué es lo que le dice, porque el revolucionario siempre piensa que el otro no sabe qué es lo que está pasando. Pero creo que una de las grandes reflexiones que deja Hernando Telles en torno al mismo conflicto y en torno a esa disputa de poderes y en torno a esos dos bandos es que sí es posible tomar una decisión sobre lo que se quiere, aun cuando se piensa diferente. Entonces creo que esa sería una de las reflexiones que nos da el cuento, aunque hay muchas más dentro de los monólogos que tiene el narrador y el protagonista de la historia. Sí, me parece un cuento muy pertinente, que a pesar de ser de un libro de cuentos de 1950, podríamos conectar perfectamente con la situación de los jóvenes en este momento, y cómo hay jóvenes que inevitablemente tienen familia, tienen amigos que pertenecen a la policía, que pertenecen a diferentes estamentos del Estado, pero también están en una contradicción interna porque apoyan el paro, porque están cansados, porque hay una necesidad de cambios, pero es inevitable que al enfrentarse a esas personas que están cerca de ellos, pues hay un conflicto interno, tal vez como nuestros personajes del cuento, nuestro barbero, ¿cierto? Un barbero revolucionario, un barbero que cree en esa posición que va en contra del estamento gubernamental, que en este caso representa Torres, ¿cierto? Que es un capitán del ejército. Entonces, miren cómo a partir de la literatura podemos encontrar muchos temas, muchas conexiones con nuestra realidad, con este momento. Entonces los invitamos desde el Club de Lectura Exploradores del Abismo a que leamos más cosas de Hernando Telles. Hay un libro que lo podemos conseguir digitalmente en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene una biblioteca digital que podemos consultar y vamos a encontrar muchos autores colombianos, entre ellos un libro de cuentos de Hernando Telles, para que nos acerquemos al autor y comencemos a leer, a conocer sobre historia, a leer literatura y a poder discutir desde otras perspectivas y otros puntos de vista. Esa es la invitación de Exploradores del Abismo. Queremos presentar temas, queremos presentar autores y queremos presentar obras que nos pongan en diálogo, en discusión, y por qué no, podamos conocer y podamos aprender algo de ellos también. Claro, y yo creo que hay otra de las cosas que también les pediríamos de pronto a aquellos que están ahí como pendientes de lo que estamos realizando, también es que nos cuenten cuáles son esas que se mueven en torno a este conflicto que de pronto han leído o que de pronto han escuchado, que otras personas les han contado que tratan sobre la misma temática. Sería chévere también que entraran como en esa discusión, no solamente de los cuentos de Hernando Telles, sino también de aquellos que se introdujeron en esa temática. Bien, entonces queremos invitarlos a nuestra segunda sesión de este primer ciclo que llamamos Devenires del Conflicto, y vamos a acercarnos a un autor un poco más reciente, pero que también nos va a llevar a ese ir y venir en el tiempo frente al conflicto, las violencias y la literatura. Tenemos un autor colombiano también, que se llama, ya se los voy a comunicar, discúlpenme, tengo la información por acá. El autor, ya tú te acuerdas, discúlpame, ya lo tengo por acá. Rodrigo Parra Sandoval. Listo, entonces en esa segunda sesión
vamos a acercarnos ya un poco más hacia lo urbano y los jóvenes y esa idea que en algún momento se hablaba del no futuro, ¿cierto? Y que esa idea del no futuro, que lo hablábamos a finales de los 80s, principios de los 90, vuelve a este momento, vuelve a este momento. Los chicos que se están parando en la primera línea, los chicos que se están enfrentando a la policía en este momento, al SMAT, consideran que no hay futuro, que si no hay cambio real, ¿cierto? No va a haber futuro para ellos, no va a haber oportunidades de estudio, de trabajo, ¿cierto? Entonces miren cómo volvemos a conectar y cómo volvemos a esos devenires del tiempo y del conflicto. Entonces, no se pierdan nuestra próxima sesión, nuestra segunda sesión de este primer ciclo, Devenires del conflicto en la literatura colombiana. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que esto queda grabado en YouTube, lo pueden escuchar, lo pueden recomendar y igual vamos a estar en vivo dentro de 8 días, lunes a las 6 de la tarde. Los esperamos. Vamos a quedarnos entonces. La maestra Ida nos hablaba de Edson Belandia, Belandia y la Tigra, ¿cierto? Y de un pequeño, eso es una mezcla como de corto documental, tiene mucho de cinematográfico, pero también está la música, ¿cierto? Y también hay una realidad muy dura de la violencia rural, ¿sí? En ese pequeño corto. Entonces, los vamos a dejar hoy con ese corto y la próxima sesión vamos a arrancar hablando de él y vamos a conectar entonces con nuestro autor, que es, maestra Ida, ¿nos recuerdas? Rodrigo Parra Sandoval, para que lo tengamos presente, vayamos buscando de pronto el cuento si lo quieren buscar, que es en este caso Álbum de billetera, si no estoy mal, Álbum de billetera, para que lo vayan buscando, vayan revisándolo, a ver qué opiniones les puede traer. Y bueno, los vamos a dejar con Desolvido. Me acuerdo mucho que hace poco hubo un conversatorio de artistas y Adriana Liscaño decía algo que para mí fue como muy diciente también, y es como si pudiéramos rebobinar de pronto muchos de las situaciones o vivencias que tienen los jóvenes que están hoy en primera línea y que están saliendo a la calle, tal vez ni siquiera llegarían al punto en el que llegan en Desolvido, que es ese sentido de bienestar, sino que tal vez desde que nacieron han estado carentes de todos los derechos que realmente les corresponden. Entonces, nada, los dejamos con Desolvido y esperamos encontrarnos el próximo lunes a las 6 de la tarde para hablar de Rodrigo Parra Sandoval y su cuento Álbum de billetera. Bien, muchas gracias. Acá está Desolvido.
Cuando yo era peladito, tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria, hacía mandados, hacía favores. Cuando yo era peladito, tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria, mascaba flores. Cuando no tenía calzones, me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata, me acomodaba, me acomodaba. Cuando no tenía calzones, me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata, me acomodaba. Cuando yo cumplí los 8, vino un cantante, vino una niña. Cuando la niña venía, me enamoraba, me enamoraba. Cuando yo cumplí los 8, vino un cantante, vino una niña. Cuando la niña venía, yo la esperaba. Cuando el cantante subía, yo lo seguía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, ella cantaba, ella cantaba. Cuando el cantante subía, yo lo seguía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, me enamoraba.